Bienvenido a mi canal. Una vez más, aquí en el canal para ayudarle un poco sobre nuestro swing de golf. Hoy vamos a hablar de un error que cometemos o cometen muchos golfistas. Que lo cometen a diario. Cada vez que hacen un swing, están cometiendo ese error. ¿Cuál es, cuál es ese error? En mover la cabeza. Eso es un error común en los golfistas que están aprendiendo, inclusive en los golfistas que tienen años jugando golf. Ese error es, a veces muchos dicen, es que no puedo dejar la cabeza tranquila, no sé cómo hacerle. Yo les voy a explicar cómo deben hacerlo, cómo deben practicar, porque esto hay que practicarlo en un campo de práctica y ejecutarlo cuando cuando vamos o ustedes van a un campo de golf. Primero se hace en la práctica, se corrige en la práctica, luego hay que recordarlo al momento de que juguemos. Recuerden eso, es muy importante. La práctica, recuerden también que yo siempre le he dicho, la práctica hace el maestro. Si tú practicas sobre un error que tú tienes, y lo practicas, lo vas a mejorar. Eso es indiscutible. Por eso es que cuando yo le estoy dando clase a mis alumnos, les recalco, les menciono mucho lo que estamos corrigiendo, porque quiero que lo recuerde, quiero que siempre lo tenga pendiente. ¿Sí? Es muy importante que ustedes vayan a una práctica y lo practiquen. Y no dejar de practicarlo hasta que lo mejoren, hasta que ustedes vean en el campo una mejora, que ya no cometen ese error. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el error más común tuyo? El levantar la cabeza. Siempre que hacemos un swing, siempre que hacemos un swing, hacemos esto. ¿Y por qué levantamos la cabeza? Porque queremos ver dónde va la bola, queremos ver dónde cae la bola. Y si ustedes saben, por eso también llevamos un caddy, porque el caddy debe saber, debe ver dónde la bola está, dónde cae la bola, para que tú no te preocupes por eso. Por eso se lleva un caddy, porque ese es parte del trabajo del caddy, ver dónde está la bola. Entonces, si tú, si tú estás consciente de eso, también vas a, a dejar de que tu cabeza se mueva. ¿Por qué hablamos de la cabeza? Porque en la cabeza están los ojos, la vista. Si tú mueves la cabeza, vas a mover la vista. Pero si tú mueves los ojos, la cabeza no se mueve, porque tú puedes mover los ojos para atrás, para adelante, dejando tu cabeza tranquila. Digo, este es un chiste. Pero siempre hacemos esto. Dejamos que el swing se lleve la cabeza hacia adelante. Eso es incorrecto. Lo que debemos hacer es tratar de mover de los hombros hacia abajo y la cabeza que se quede fija en un solo sitio. ¿Se fijan? Miren, esto y no esto. Vean la diferencia. Vean la diferencia de dejar la cabeza tranquila, hacer esto. Vean cómo me voy. Miren mi cabeza, mi vista, hacia dónde está mirando, dónde termina. Eso es muy importante que ustedes estén pendientes. Y por eso le digo, cuando ustedes vayan con alguien que le corrija o van que le corrijan, oye, muevo mucho la cabeza, él le va a decir cómo hacerlo, pero ustedes tienen que
seguir lo que él le está diciendo. Y eso le va a ayudar a mejorar su swing. Otra vez. Miren, aquí se va. Y lo más importante, ¿por qué hay que dejar la cabeza tranquila? Porque si movemos la cabeza, vamos a cometer muchos errores. Hay un 99% de que cometan los errores. Y si dejan la cabeza tranquila, van a ver en el momento de que la bola y la cara de palo hacen contacto. Pero eso sucede cuando ustedes dejan la cabeza tranquila, mirando la pelota de golf, mirando el objetivo. Pero si ustedes hacen esto, ya no están viendo la pelota de golf porque su cabeza se está yendo demasiado rápido hacia adelante. Entonces es muy importante que ustedes estén conscientes de eso. Y yo les puedo asegurar que si corrigen eso, su juego y su score va a mejorar. Observen, miren, dejando la vista abajo, miren cómo la bola se impacta. Miren que no moví la cabeza. Mi cabeza quedó tranquila, inclusive volteé a mirarlo a ustedes. Digo ya porque ya había terminado. Pero observen cómo la bola sale impactada, se levanta. Está impactada al centro de la cara del palo. Ahora, ¿cómo nos quitamos eso? Se lo voy a explicar. ¿Cómo nos quitamos? ¿Cómo mejoramos eso? Es, al momento que ustedes se colocan, cuando hacemos el backswing hacia atrás, lo que es barbilla y hombro izquierdo hacen contacto de esta forma. Y tenemos que ver la bola por encima del hombro. No que nos tapemos. Chequen. No. La barbilla hacen contacto y lo que es el antebrazo tiene que quedarse debajo de la barbilla. Ok, se lo explico otra vez. Para nosotros corregir que la cabeza no se mueva, que se quede tranquila, lo que vamos a hacer es que al momento de hacer nuestro backswing, lo que es hombro izquierdo y barbilla tiene que hacer contacto. Y ver la bola por encima de los hombros, por encima de los hombros. Esto nos va a ayudar a dejar la cabeza tranquila. Y cuando regresemos, va a ser igual. Se lo explico de nuevo. Al momento de hacer tu backswing, a ver si así se ve. Al momento de hacer tu backswing, vamos a hacer contacto. Barbilla y hombro izquierdo. Esto nos va a ayudar a dejar nuestra cabeza tranquila. Esto es una guía de la que nosotros vamos a utilizar. Si ustedes ven, los grandes profesionales hacen esto. Aquí. Chequen. Miren cómo se queda mirando por encima del hombro la pelota. Y esto nos va a ayudar a tener un impacto, a tener un contacto con la bola, a tener un contacto, lo que es cara y bola o bola y cara, excelente. Nos va a ayudar a que la bola sea impactada al centro de la cara del palo. Otra vez, en el backswing hacemos contacto con hombro izquierdo y barbilla, o la barbilla hace contacto con hombro izquierdo y vemos la bola por encima de los hombros y soltamos. Para evitar hacer esto, chequen cómo mi cabeza se fue. Si estoy jugando golf, seguro que eso es un golpe erróneo, un golpe mal. Le voy a dar arriba a la bola. Y si casualidad le doy, la bola no va a tener distancia. Que va a ser difícil que le dé. Entonces, es muy importante que ustedes trabajen eso. Mi consejo es que cada vez que ustedes vayan a la práctica, le caigan encima al error que tengan. Y eso, hasta que no lo mejoren, no dejen de practicar. Porque yo he visto muchos jugadores que van a la práctica a pegar bola sin tener ninguna idea de qué es lo que están haciendo.
cuando ustedes vayan, mi consejo es cuando vayan a una práctica, vayan con algo, vayan a corregir lo que le está haciendo daño. ¿Para qué? Para que se lo lleven al campo y en el campo lo ejecuten, lo hagan. Y yo le voy a prometer un 100% que si lo hacen, su juego va a mejorar, su score, y por lo tanto su score va a bajar. Entonces, es muy importante que ustedes trabajen su swing. Cómo regresamos, cómo terminamos, cómo regresamos, cómo terminamos y cómo dejamos la cabeza. Chequen. Miren mi cabeza que no se mueve. Que inclusive aquí estoy mirando por detrás de la espalda. Que eso es lo que hay que hacer también al regreso o a la terminación de tu swing. Es así como la barbilla hace contacto con hombro izquierdo en el backswing, así mismo va a hacer contacto la barbilla y hombro derecho, y vamos a ver la bola aquí por atrás de los hombros o por atrás de tu espalda. Vas a ver la cabeza del palo. Eso significa, si viste la cabeza del palo, eso significa que dejaste la cabeza tranquila. Yo le aconsejo que trabajen eso otra vez. Cheque la terminación. Miren mi cabeza cómo se queda. Y mira, estoy viendo lo que es la varilla y la cabeza del palo. Y eso me va a ayudar a tener un golpe sólido. Yo le aconsejo que trabajen eso. Si tú eres de los que levanta la cabeza al momento de impactar la bola, este consejo es para ti. Trabájalo. Recuérdense, es muy importante que cuando vayan a la práctica vayan a corregir algo específico y denle tiempo a esa corrección. Si tienen que darle 5, 6, no la sesión, 7 prácticas sobre eso o hasta que lo mejoren, que ustedes vean que ya mejoraron eso, entonces cambien al siguiente nivel. Pero también llévenlo al campo de práctica, practíquenlo. Y recuerdo que le dije, ustedes no tienen que preocuparse por ver la bola, dónde está hacia adelante, dónde cae, porque ustedes llevan un caddy para eso. Y si tiene experiencia de golf, que no debería decirle esto, por el movimiento de swing que tú hagas, vas a saber hacia qué dirección la bola está. Porque recuérdense que donde tú terminas la cara del palo, ahí va la bola. Muy importante este tip, esta corrección. Y esto para ti si tú eres de los que levanta la cabeza. Espero que le ayude mi tip. Espero que le sirvan. Pónganlo en práctica. Y recuérdense seguirme. Y nos vemos la próxima. Saludos.